tenemos aquí este ejercicio. Tengo dos ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones. Tengo una ecuación de demanda y tengo una ecuación de oferta, las que ustedes conocen. Les pedían que calcularan la elasticidad arco. Entonces, para calcular la elasticidad arco tengo que conocer dos precios y dos cantidades. Entonces, el primer precio que yo tengo que conocer si me dan un sistema de ecuaciones, pues es el precio de equilibrio. Y la primera cantidad que yo debo de conocer es la cantidad de equilibrio. ¿Qué hago? Simplemente, ¿no? Por eso dice aquí igualar. Tenemos que igualar. Eso ustedes ya lo han hecho. Igualamos las dos ecuaciones, la de demanda y la de oferta. Y vamos agrupando términos similares. ¿Qué hacemos? Pasamos este menos 6 del otro lado con el precio, ¿no? Despejamos el precio y nos dice que el precio de equilibrio es de 6. Y nosotros, ¿sí? Ya podemos calcular la cantidad de equilibrio sustituyendo ese precio tanto en la ecuación de demanda como en la ecuación de oferta. ¿Sale? Entonces, ya me dice que el precio de equilibrio es de 6 y que la cantidad de equilibrio es de 108. ¿Sí? Espero que no tenga duda alguien de qué hicimos. Luego ahí, ¿qué hago? ¿Cuál es el segundo paso? Grafico. Ok, aquí no grafiqué yo la curva de oferta, únicamente grafiqué la de demanda. Pueden graficar, miren ya. No sé qué hice, a ver si es por ahí. A ver si más o menos quedó porque lo moví. Por eso les digo que esto es medio. Más o menos quedó igual. Ok, entonces vean. Yo sé que al precio de 6 se intercambia, se demandan 108 unidades, 108 pizzas. ¿Qué pasa? Me decían, si el precio es de 8. Yo ya sé que si el precio es de 8 es un precio más alto que este precio de equilibrio, por lo tanto la cantidad demandada va a disminuir. ¿Cómo le hago? ¿No? Sustituyo este nuevo precio, que es el de 8, en la cantidad demandada, en la ecuación de la demanda. Y a ese precio de 8, cantidad demandada es igual a 144 menos 6P, me dice que se demandarían 96 unidades. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo calcular cuál es el valor de la elasticidad en este segmento. ¿Por qué? Porque ya cuento con dos precios y con dos cantidades. ¿Sí? Yo ya vi que disminuyó la demanda. En este caso, la cantidad demandada. Yo ya vi que disminuyó la cantidad demandada. Ahora quiero conocer cuál es el valor del coeficiente en este segmento de la curva de demanda. Si es elástica, si es inelástica. ¿Qué hago? Sustituyo. ¿Sí? Acuérdense que en el primer término me dicen, ¿en cuánto cambió la cantidad demandada? La cantidad demandada era antes de ¿cuánto? De 108. Si yo le resto 96, me dice que la cantidad disminuyó en 12. ¿Vamos bien? Profesora, Sí. ¿ahí Sí, por qué le pone el signo de menos? ¿Por O qué le sea, pongo no, el signo negativo? ajá, no íbamos a trabajar sin Sí, signos. al final aquí, si tú te fijas, está aquí diciendo que vamos a tomar valores absolutos. Ok, Está sí. acá, Ok. ¿sale? Nada más es como que para que vean esa cuestión y no se vayan a equivocar, ¿no? Y es bueno esta cuestión que tú me dices del signo, porque fíjate, si pasáramos, ¿no? Que la cantidad fuera 96 y que ahora es de 108, sería 12, ¿no? Entonces el valor del coeficiente no va a cambiar, ¿sale? Pero bueno, yo aquí le puse el signo únicamente para que vean que disminuía la cantidad demandada, ¿no? Entonces, disminuyó en 12 unidades y ahora que tengo que obtener la cantidad promedio, ¿cómo lo obtengo? 96 más 108 entre 2 me da 102. Y ya tengo mi primer término de la ecuación. Me falta el denominador. ¿Cómo lo obtengo? Me dicen el cambio en el precio respecto al precio promedio. ¿En cuánto cambió el precio? El precio aumentó. ¿En cuánto? En 2 unidades, que son estas 2 unidades que tenemos aquí abajo. Yo tenía un precio de 6, ¿no? Y un precio de 8. ¿Cuál es el precio promedio? Pues 7, ¿no? Lo suman, los dividen, pero es el que me queda ahí, es el que queda en medio, 6, 7 y 8, ¿no? ¿Qué hago? Pues resuelvo esto. Menos 2 entre 102 me da menos 0.11.
2 entre 7 me da 0.28. Realizo esta ecuación y me dice que el valor del coeficiente es menos 0.39. Pero como sabemos que vamos a trabajar sin signos y con valores absolutos, yo tengo aquí esto, que el valor del coeficiente es de 0.39. Es un valor positivo y es un valor inferior a 1. Por lo tanto, podemos decir que la demanda, ¿cómo es, chicos, en este segmento? ¿Cómo es la cantidad? Inelástica. Es Inelástica. inelástica. ¿Y eso qué implica? Que el cambio en el precio fue mayor que el aumento en la cantidad demandada. ¿Sí? O sea, que porcentualmente esa baja en el precio de 8 a 6 fue mayor que el aumento en la cantidad porcentualmente de 96 a 108. La cantidad demandada no es tan sensible a cambios en el precio. ¿Sí? Y yo lo puedo ver también eso con la forma de la curva de demanda, que si ven ustedes, pues presenta una pendiente considerable. Y decíamos que cuando veíamos curvas de demanda donde eran demandas elásticas, son demandas con una pendiente muy suave. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué necesito para calcular yo la elasticidad arco? 2 precios y 2 cantidades. Y este tipo de cálculo me permite que ya sea que en este caso yo asumí que el precio aumentaba, pero si ustedes hacen el ejercicio contrario y asumen que el precio aquí asumí que el precio bajaba, pero si asumimos ahora que el precio disminuye, o al revés, ¿verdad? A ver, aquí dijimos que aumentó, que el precio disminuye, ¿cierto? Les va a dar el mismo valor del coeficiente, porque estamos utilizando los promedios, ¿sí? Entonces, ¿dudas? Aquellos que sí la hayan hecho, No, profesora. ¿no? Entonces, bueno, dejo de compartir pantalla y me voy a compartirles la presentación, porque teníamos pendiente 2 elasticidades todavía adicionales. Aquí yo les presentaba, en esta elasticidad precio de la demanda, yo les presentaba diferentes tipos de ¿cómo se llama? A ver, denme un minutito. Es que como aquí arreglé hace ratito unas cosas, permítanme, para que les quede bien. Que como estoy aquí peleándome en 2 frentes para el pizarrón y esto, para que en la grabación les quede mejor. Ahí está. Ok, para la grabación. Ok, entonces, ustedes pueden ver en esta diapositiva, que ayer la comentábamos, cómo dependiendo de que un bien tenga un sustituto, cómo dependiendo de si es un bien básico, cómo depende si ese bien nos consume un porcentaje importante de nuestro ingreso o de nuestro gasto, va a depender también el tipo de elasticidad que se presente. Entonces, esta elasticidad precio de la demanda, lo que nosotros estamos observando es cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el precio del mismo bien. ¿Sí se entiende? O sea, si yo estoy analizando, cómo cambia el precio o cómo cambia la cantidad demandada de libros, es porque el precio de los libros aumentó o disminuyó. ¿Sí? Si yo estoy analizando el mercado de los tacos al pastor y veo que aumentó la cantidad demandada, entonces es porque hubo un cambio en el precio de los tacos al pastor. Pero también podemos nosotros calcular, ¿sí?, cómo cambia la cantidad demandada de un bien cuando no cambia su precio, sino que el que cambia es el precio de otro bien o servicio. Por eso se llama elasticidad cruzada de la demanda. Es decir, yo voy a ver qué tan elástica, qué tan sensible es la demanda del bien que yo estoy revisando cuando cambia el precio de otro bien. Acuérdense que nosotros platicábamos que hay bienes que son sustitutos perfectos, que hay bienes que no son sustitutos perfectos, son sustitutos cercanos. También yo tengo bienes que son complementarios, ¿no? Entonces, con este concepto, ¿no?, de la elasticidad cruzada de la demanda, vean lo que nos dice la definición. Va a ser un coeficiente que mide la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien
por ejemplo, del bien X, que nosotros estamos analizando, ante variaciones en el precio de otro bien. ¿Qué otro bien? El bien Y. Entonces, yo voy a ver cómo cambia la cantidad demandada del bien que yo estoy revisando, pero su precio no está cambiando. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Qué le va a impactar lo que pase en otro mercado? Lo platicábamos nosotros con los desplazamientos de las curvas y quizás si les quede más claro esta lógica. Entonces imagínense que ustedes venden, son productores de galletas saladas y las galletas saladas se venden siempre con atún, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, ¿no? Si aumenta el precio del atún. La lógica es que si son complementarios, que ese aumento en el precio del atún disminuya la demanda de galletas saladas. Yo ya sé que va a disminuir. ¿Qué me va a decir este coeficiente de la elasticidad? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto afectó el aumento en el precio del atún a la demanda de qué? A la demanda de galletas saladas. ¿Sí se entiende el concepto, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, depende si son bienes sustitutos o son bienes complementarios o son sustitutos perfectos, el valor del coeficiente, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo obtengo matemáticamente? Lo que venimos haciendo, el cambio en la cantidad demandada, ¿sí? ¿Cómo cambia una cantidad respecto a su cantidad inicial? ¿Respecto a qué? A el cambio en el precio del otro artículo, por eso dice, el cambio en el precio de Y respecto al precio de Y, es decir, el precio del otro bien. En mi mercado de las galletas saladas, no, o sea, no hay cambio absoluto en el precio, sí en el mercado del atún. Entonces, pero yo quiero ver cómo ese cambio en el precio del atún va a afectar la demanda en mi mercado, ¿no? Por eso dice aquí, precio del otro bien, sustituto o complementario. ¿Qué valores podemos encontrar con este coeficiente? Ojo, aquí sí es importante el signo. Mientras que la elasticidad precio de la demanda nos centrábamos en el valor absoluto, aquí sí va a ser importante, ¿no?, si el coeficiente es positivo o es negativo, porque en función de eso vamos a saber si un bien es sustituto o es un bien complementario. Entonces, vean, este es un ejemplo que viene en Parking. Yo ahorita les presento otro ejemplo, ¿no? ¿Qué mercado estamos analizando? El mercado de las pizzas. Y nos dice, no nos da el precio de las pizzas, y nos dice que la cantidad inicial que se vende en ese mercado son de 9 pizzas. Tenemos aquí otro elemento que son las hamburguesas. Ustedes saben que las pizzas, ¿qué son de las hamburguesas? O bien las hamburguesas, ¿qué son de las pizzas? Son sustitutos, Son ¿no? bienes sustitutos, ¿no? Entonces dicen, todo está bien, todo está tranquilo, y de repente el precio de la hamburguesa aumenta. Pasa de $1.5 a $2.5. Es decir, hay un cambio, hay un aumento de $1. ¿Qué podemos nosotros esperar, ¿no?, ahora que ustedes ya son súper hábiles haciendo estos desplazamientos de las curvas, ¿no? Si aumentó el precio de la hamburguesa, ¿qué esperaríamos que pasara en el mercado de las pizzas? Que la curva se desplazara ¿hacia dónde, chicos? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? Entonces, la curva se va a desplazar hacia la derecha y al mismo precio se van a vender mayores cantidades de pizzas. Entonces, es lo que dice aquí. Ante este precio de la hamburguesa, la cantidad de pizzas vendidas aumenta a 11 unidades por hora. Aquí son ventas por hora, ¿no? Esta es la nueva cantidad. Entonces, ustedes ven, ese aumento en el precio en otro mercado, en el de las hamburguesas, hizo que mi curva de demanda de pizzas se desplazara a la derecha y que al mismo precio ahora se vendan mayores cantidades de pizzas, mayores unidades de pizza. ¿Sale? Entonces ahí yo creo que ustedes no tienen ningún problema. Vamos a sacar el coeficiente de la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué hago? Me piden, cambio en Q. ¿Cuál va a ser Q? ¿Cuál debo de tomar? El mercado que yo estoy analizando y el mercado en donde los precios siguen iguales, son constantes, ¿sí? Entonces me dicen, a ver, las pizzas inicialmente se vendían ¿cuántas? 9, ¿no? Y ahora se venden 12. ¿Cómo saco este cambio en la cantidad? 11 menos 9 me da 2. Ya tengo este término. Después me piden la cantidad promedio. ¿Qué hago? Sumo 11 más 9, 20. Entre 2, 10.
Ya la hice, ya tengo esta parte. Ahora, me hablan aquí, cambien el precio. ¿Cambió el precio de las pizzas? No, pero sí cambió el precio de las hamburguesas. Es el único dato que yo tengo. ¿En cuánto cambió? Ah, aumentó en 1. ¿Sale? ¿Cuál es el precio promedio? Pues que hay entre 1.5 y 2.5, ¿no? Me dice que el precio promedio es 2. ¿No? Soluciono esto, divido y me dice que el valor del coeficiente es de 0.4. Y de acuerdo a lo que estábamos platicando es que cualquier valor del coeficiente positivo me dice que, en este caso lo que ustedes ya sabían, ¿no? Que las hamburguesas son ¿qué? Son un bien sustituto de las pizzas, ¿sí? O bien en este caso que las pizzas son un bien sustituto de las hamburguesas. ¿Cómo sé que tanto se desplace? Entre más grande sea este coeficiente, que aquí tuvo un valor de 0.4, el desplazamiento va a ser pequeño. Pero entre mayor sea el valor del coeficiente, el desplazamiento va a ser ¿qué? Mucho más grande. No sé si alguien tenga duda hasta aquí, chicos. ¿Puedo poner la diapositiva anterior otra vez? ¿Esta de acá? Ajá. Uh-huh. Eh, o sea, dependiendo del signo va a ser, vamos a saber si es complementario o sustituto. Claro, dependiendo del signo Ah, vas a ok. saber si es complementario o sustituto y eh, dependiendo de la magnitud del coeficiente vas a saber qué tanto se desplaza la curva, ¿no? Entonces aquí es de 0.42, pues el desplazamiento es pequeño, ¿sí? Ok, Entonces, gracias. bueno, este ejercicio. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Que nos da parking. Y vean, dice, ahora nos habla de qué, de pizzas y refresco. ¿Ustedes saben qué? ¿Que pizza y refresco son qué? Complementarios. Van a la taquería, me das un boing de piña, entonces tacos y refresco, o tacos y boing, tacos y cerveza son complementarios, entonces las pizzas y los refrescos son complementarios, ¿no? Partimos, el precio de las pizzas son constantes y a ese precio se venden 11 pizzas. Dice, pero el precio del refresco aumenta, ¿sí? De 1.5 a 2.5 dólares. Dice, y la cantidad de pizzas disminuye a 9 unidades por hora. Su precio no va a cambiar. ¿Por qué? Les digo, imaginen dos curvas de demanda, dos mercados, el mercado de la demanda de refrescos, la demanda de pizzas. Si aumenta el precio del refresco, disminuye la cantidad demandada de refresco. Pero dado que se consumen de forma conjunta, eso va a afectar a la curva de demanda de pizzas porque se va a desplazar hacia dónde? Se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, ahora al mismo precio, por eso dice el precio va a ser constante, la cantidad la cantidad vendida de pizzas va a disminuir, ¿sí? Entonces, hago exactamente lo mismo. ¿De cuánto era la venta inicial de pizzas? De 11. Ahora, ¿de cuánto es? De 9. 11 menos 9, aquí sí, negativo, menos 2. El precio va a ser el mismo, el precio promedio, 11 más 9, 20, entre 2, 10. Me hablan aquí de que el precio del refresco aumenta en cuánto, en $1, ¿no? ¿Y cuál es el precio promedio? 2 dólares, 1.5 más 2.5, ¿no? Y entre 2 me da 2. ¿Cuál es el valor del coeficiente? El mismo que en el ejercicio anterior, pero aquí es negativo. Luego entonces sabemos que si el valor del coeficiente es negativo, presenta una elasticidad, ¿no? Obviamente negativa, y estamos hablando que es un bien complementario del bien X. Yo ya puedo decir entonces que los refrescos son complementarios de las pizzas, ¿sí? Y es lo que les comentaba hace un momento. La magnitud determina qué tan lejos se desplaza la curva de demanda. Acuérdense que aquí cambios en el precio de un bien los vamos a ver reflejados sobre su misma curva de demanda. Cambios en otras circunstancias como el ingreso, en este caso, como el ingreso o como el precio de otro bien, me van a ocasionar desplazamientos. Entonces la magnitud del coeficiente me va a decir qué tan lejos se desplaza la curva de demanda. Aquí en negrita se resalta
Cuanto más grande sea la elasticidad cruzada de la demanda en valor absoluto, mayor será el cambio en la demanda y más lejos se desplazará la curva. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ¿No? Ok. Pero ahora no. Dime. ¿Quién tiene duda? no, creo que ¿No? nadie. Ok, es que escuché como que dijeron profesora. Ok. ¿De qué depende este coeficiente? Dice, depende del grado de sustituibilidad o complementariedad del bien. Vean, dice, cuanto más, dice sustitutivos, o cuantos más sustitutos o cuanto más complementarios sean los bienes entre sí, mayor será el valor absoluto de la elasticidad precio cruzada de la demanda. Entonces, fíjense, aquí nos daban coeficientes de punto 40, ¿no? Porque si no te tomas tú, bueno, no acompañas la pizza con un refresco, pues igual la puedes acompañar con un boino, con un jugo, con una cerveza, con una copa de, no sé, ¿no? Existen sustitutos al refresco con agüita de limón o de jamaica, de horchata, lo que sea, ¿no? Pero si son sumamente complementarios, ¿sí? O sea, hay una alta, o sea, que no puedes tú consumir un bien si no va acompañado del otro, el valor del coeficiente va a ser ¿qué? ¿No? Muy grande. ¿Por qué? Porque hay una amplia complementariedad entre estos dos bienes. Entonces, entre más bienes sustitutos tenga y se pueda consumir con otros bienes, dice, menor será el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, pero si no hay tanta sustituibilidad, el valor, ¿no? Es esto que nosotros veíamos aquí anteriormente. Entonces, dejo de compartir esta pantalla y les vuelvo a compartir el pizarrón. Denme un minuto. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Más o menos? Sí, ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vuelvo a compartir aquí el pizarrón. Vean, aquí tengo un ejercicio. Elasticidad cruzada de la demanda. Yo quiero saber si son bienes sustitutos y bienes complementarios. Y tengo dos mercados. El mermelado de la fresa y el mercado de, ¿cómo se llama? De la mermelada de piña. ¿Vale? Me dan mis dos ecuaciones, tanto la de demanda como la ecuación de oferta. ¿Sale? Si ustedes vieron en esta fórmula de la elasticidad cruzada de la demanda, también estoy utilizando precios y cantidades promedio. Entonces, ¿qué necesito conocer? Pues dos cantidades y dos precios. ¿Estamos de acuerdo? sí. Ok. Entonces, lo primero que yo hago es igualar ambas ecuaciones. ¿Sí? Las igualo y obtengo mi precio de equilibrio. Y ese precio de equilibrio lo sustituyo tanto en la ecuación de demanda como en la ecuación de oferta y obtengo mi cantidad de equilibrio. Entonces, a un precio de 23, no me acuerdo si lo tengo aquí graficado, no sé, a ver si ahorita sale. A un precio de 23, la cantidad de frascos de mermelada de fresa que se venden es de 92. ¿Sí? Me dan más información. Me dan también las ecuaciones de demanda y de oferta en el mercado de piña. Y hago exactamente lo mismo. Igualo, obtengo el precio de equilibrio y obtengo mi cantidad de equilibrio. Y me dicen que ese mercado, el mercado de la mermelada de piña, a un precio de 22, ¿sí? Se venden 110 frascos de mermelada por hora, al día, al mes, lo como ustedes gusten, ¿no? Entonces ya tengo aquí un punto de partida inicial. ¿Vale? Me dicen, ¿qué pasa si el precio de la mermelada de fresa aumenta y ahora es de 25? Entonces, ¿qué hago? En la ecuación de demanda, ¿sí? En la ecuación de demanda sustituyo ese precio. Recuerden que el precio de la mermelada de fresa, el de equilibrio era de 23. Aquí me están diciendo que el precio aumentó y ahora es de 25, aumentó en 2 unidades. ¿Sí? Y a esa cantidad, a ese precio la cantidad demandada ahora es menor.
es de 86. ¿Sí? ¿Cómo obtengo este 86? Sustituyo ese precio en mi ecuación de demanda y me dice que a ese precio disminuye la cantidad demandada de ¿qué? De mermelada de fresa, porque aumentó su precio. Vean, a este precio se vendía 92, a un precio más alto de 25 se venden 86 unidades. Entonces dice, ante el aumento en el precio de la mermelada de fresa, la demanda de mermelada de piña aumentó en 6 frascos y ahora es de 116. ¿Sí? Entonces, en el mercado de piña no cambió el precio, que es de 22. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que se venden más frascos. Entonces, ya con esa información, yo ya puedo saber o ya puedo determinar la elasticidad cruzada de la demanda. Déjenme ver en qué parte lo tengo, porque creo que lo tengo por acá. Aquí está. Miren, aquí hice este cuadrito. Quizá para ustedes también les puede resultar fácil hacerlo así, ¿no? Entonces decíamos, estas son las cantidades de equilibrio en ambos mercados, ¿sí? Ustedes ya saben cómo se obtienen, si tienen las dos ecuaciones de demanda y de oferta. Entonces vean, a un precio de 23 se vendían 92 frascos de mermelada de fresa y a un precio de 22 se vendían 110 frascos de mermelada de piña. Eso es lo que ustedes obtienen con sus puntos, con su punto de equilibrio y su cantidad de equilibrio. Y después nos decían, si sube el precio en 2 unidades y ahora es de 25, ¿qué le pasa a la cantidad demandada de mermelada de fresa? Dice, disminuye. ¿En cuánto? En 6 unidades, ahora es de 86. Y ante ese cambio, y por eso está aquí en rosita, ante ese cambio en el precio de la mermelada de fresa, el mercado de piña se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque aunque no cambia el precio, la curva de demanda, ¿qué le pasa? Se desplaza hacia la derecha. Y al mismo precio, ¿se venden qué? Se vende una mayor cantidad de mermelada. Fíjense, o sea, lo que yo estoy diciendo es esto. A ver si me sale aquí. Vean, este es el mercado de la mermelada de piña. Y entonces tengo esta curva de demanda. Ahí está. Y me dicen, ahí me quedó, es que está mucho que esto. Vean, a ver. Hagan caso omiso de la de arriba y me dicen que a un precio de 22 se demandaban ¿cuánto, chicos? 110, ¿no? Ante el cambio en el precio en la mermelada de fresa, ¿qué le pasa a la curva de demanda en el mercado de piña? Se desplaza hacia la izquierda. Ahí está. Y ahora me dicen, no cambió el precio, pero sí cambia ¿qué? La cantidad vendida. Y ahora es de 116. ¿Sí? ¿Sí se observa? Entonces lo que está pasando en el precio en otro mercado me va a afectar a mi demanda, pero mi precio permanece constante. Entonces, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer? Y ese es el tip que yo les doy. El mercado en el cual el precio no cambia y únicamente cambia la cantidad, ¿sí? Es el que ustedes tienen que evaluar aquí, en el numerador. El cambio en la cantidad respecto al cambio promedio. ¿Qué mercado porque aquí dicen, híjole, es que tengo un montón de precios, pues ¿cuál agarro? ¿No? Pues tengo que ver el mercado donde el precio sí cambia. ¿En dónde cambió? En el de la mermelada de fresa, que aumentó, que era de 23 y ahora es de 25. Si nosotros viéramos estos cambios en la curva de demanda de la de fresa, se vería algo así, ¿no? Esta es la de fresa. Entonces yo tengo que a un precio, ¿sí? Que a un precio en el mercado de fresa de 23 se vendían 92 y que a un precio de 25 ahora se venden 86. ¿Sale? Si yo les pidiera evaluar la elasticidad en el mercado de fresa, tienen aquí todos los datos y lo pueden hacer.
Ujú. Pero lo que yo les estoy pidiendo, dime cuál es el valor de la elasticidad cruzada de la demanda. ¿Qué tanto este cambio en el precio que se dio en este mercado me está afectando a la demanda en otro mercado? ¿Sí? Entonces, ya lo que hago es esto de acá. ¿Sí? ¿En cuánto cambió la cantidad vendida? 116 menos 110 me da 6. 116 más 110 me da 113. Bueno, lo sumo, lo divido y me da 113. Ya tengo el numerador. Ahora me falta ver el cambio en el precio. ¿Cómo lo obtengo? De 25 a 23, 25 menos 23 es 2. Y aquí está. ¿Y cuál es el precio promedio? Pues sumo el precio 0, el precio 1 lo divido entre 2 y es 24. Y resuelvo esto. Y me dice que el valor del coeficiente de elasticidad es de 64. Fíjense, ¿sí? Aquí estamos hablando, yo aquí le puse ¿qué? Que son bienes ¿qué? Complementarios, pero son Pero sustitutos, son ¿no? bienes sustitutos, exactamente, son bienes sustitutos. Y vean, ¿cómo es el valor del coeficiente? Aquí, Positivo. bueno, ya sé que es positivo y por eso es sustituto. Pero ¿cuál es el valor del coeficiente? ¿Cómo lo ves en magnitud? Pues es grande. Es grande. ¿Y qué puedes interpretar de ello? Pues que se desplazó mucho la curva, ¿no? De Que se demanda. desplazó mucho la curva. ¿Por qué? Mm, Porque hay un grado de sustituibilidad alto. Si no es mermelada de fresa, mermelada de piña. ¿Sí? ¿Sí, ok, sí, sí. sí me explico? Entonces, eso es lo que nos está diciendo este coeficiente. Y así sería como se podría ver gráficamente. Y de hecho, en el ejercicio se les pide gráfica. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué está pasando en un mercado donde cambia el precio? Acá, ¿sí? ¿Y cómo me afecta al mercado que yo estoy analizando? El mercado que yo siempre voy a analizar es aquel donde cambia la cantidad. ¿Sí? Ustedes me pueden decir, híjole maestra, pero es que aquí también cambió la cantidad, aquí también cambió la cantidad, aquí también, aquí también. Mi respuesta sería sí, pero aquí el precio no cambió. Uh-huh. Entonces yo sé que lo que va en el numerador son los datos del mercado de piña y que lo que va en el denominador son los datos del mercado de fresa donde sí cambiaron los precios. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Sí, yo sí, profesora. Dime. A mí me surge la duda. Entonces, en la ecuación de elasticidad cruzada de la demanda, Ajá. este, las cantidades, no, perdón, el cambio en la cantidad y el cambio en el precio son del bien en cuestión, o sea, en este caso, la mermelada de piña, y la cantidad promedio y el precio promedio son de el mercado de fresa. No, en ambos casos sacas promedio. Fíjate, yo, Porque yo lo que ahorita, te explicaba es lo siguiente. Tú aquí tienes dos mercados, ¿sí? En los ejercicios, bueno, de hecho, en el ejercicio que tienes que hacer, se te da una ecuación de demanda y se te da una ecuación de oferta para los dos mercados. Y en función de eso, tú sacas precios y cantidades de equilibrio, a pesar de que únicamente graficas la curva de demanda. Y eso son estos de acá, ¿sí? A un precio de 23 se venden, bueno, aquí es de Q0 porque es cantidad inicial, P0, Q0, P1, Q1, ¿no? En el mercado de fresa se venden 92 frascos a un precio de 23 pesos y en el de piña se venden 110 frascos a un precio de 22. Después nos siguen dando información y nos dicen, el precio de la mermelada de fresa aumentó y ahora es de 25. ¿Qué hicimos? Sustituimos ese precio de 25 en la ecuación de demanda y pudimos obtener esta cantidad de 86. Uh-huh. Y después nos dan más información. Ante ese cambio o ante esa situación que se está dando en el mercado de la mermelada de fresa, en el mercado de la mermelada de piña hay un aumento, ¿no? Se venden más frascos de mermelada. Ahora se venden 116, pero su precio permanece constante, que es lo que yo les expliqué en esta curva,
Se desplaza la curva de oferta ante algo que pasa en otro mercado, ¿sí? Algo que está pasando aquí. La curva de demanda de la mermelada de piña se está desplazando. Entonces, ¿no? Se está desplazando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál voy a tomar? Porque aquí ustedes dicen, híjole, tengo dos precios, tengo dos cantidades, ¿cuál va dónde? En esta parte de aquí, en el numerador, aquí en el numerador, ¿sí? ¿Qué datos vamos a utilizar? ¿Qué mercado estamos analizando? El mercado donde no cambian los precios. Y por eso le puse aquí, ¿no? Aquí iría la mermelada de piña, ¿sí? Y aquí va la mermelada de fresa. Te explicaba. Este desplazamiento, fíjate, de aquí a acá, ¿de cuánto fue el desplazamiento? De 6, ¿no? Son estos 6. Entre Q promedio, 110 más 116 entre 2 es igual a ¿qué? A 113, que son estos 113 que tengo acá. Pero estoy tomando todos los datos, ¿sí? Del mercado de la mermelada de piña. ¿Qué estoy tomando? El cambio en la cantidad y la cantidad promedio. ¿Y qué tomo aquí abajo en este numerador? El cambio en el precio. ¿Dónde sí cambió el precio? Ah, y por eso está aquí en rosa, ¿no? En la mermelada de fresa. ¿Aumentó en cuánto? Ah, aumentó en 2 unidades, que son las que están aquí. Si yo sumo 23 y 25, pero más fácil, ¿qué hay en medio de 23 y 25? Pues 24, ¿no? Que es el promedio. Y únicamente, ¿qué hago? 6 entre 113, 0.05 y 12 y entre 24, 0.08. ¿No? Y ya tengo que la elasticidad cruzada de la demanda es de 64. No sé si queda un poquito más claro. Sí, entonces, en el precio promedio del denominador, es el promedio de 23 y 25, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué no podrías poner el de 22? Porque ahí no hubo cambio. Ok, sí, 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 ya lo verifiqué. ¿Sí? Ok, sí, sí, sí. Numerador en donde sí presenta cambios y denominador donde el mercado, perdón, al revés. Numerador en donde cambia el precio y No. denominador en donde no se movió el Numerador precio, ¿no? donde cambia la cantidad. Numerador donde Y cambia el la precio. cantidad. El precio permanece constante. ¿Sí lo ves? Oh, sí, 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 ¿Sí? sí, ya lo vi, sí. Entonces, en el numerador es donde cambia la cantidad, pero el precio se mantiene constante. Y en el Ok, denominador es, aunque hay cambio en la cantidad, ¿sí? Eso se genera por un cambio en el precio. Ahí es para ok, que no se equivoquen qué precio, qué cantidad tienen que poner o qué mercado va a dónde, ¿no? Entonces, donde no cambian los precios, eso va en el numerador. ¿Y qué voy a poner atención? Pues la cantidad, que es la que cambia. ¿Sí? ¿Sí se entiende? sí, sí, ¿Sí? sí, queda claro. Ok. Entonces, dejo de compartir aquí el pizarrón y regreso a la diapositiva. Quité la cámara para que ver si era menos problemático a veces para que cargue estas cosas. Entonces, esto ya lo platicamos, ¿no? ¿Duda, chicos, con esta cuestión de la cruzada de la demanda? No, ¿No? Ok. profesora. Entonces, vamos a ver la última elasticidad relacionada con la demanda que nos falta. Entonces, ya vimos cómo cambia la elasticidad o la cantidad demandada de un bien ante cambios en su propio precio. Ya vimos cómo cambia la demanda y la cantidad demandada de un bien ante cambios en el precio de otro artículo. Un determinante bien importante de la demanda, chicos, es el ingreso, ¿no? O también ustedes lo pueden encontrar en los libros como elasticidad renta, ¿no?
Entonces es la renta nacional, es el ingreso nacional, es el ingreso de los consumidores, la renta de los consumidores. Entonces, en esta elasticidad, nosotros queremos ver qué tanto cambia la cantidad demandada de un producto ante cambios en qué, en el ingreso. Véanlo en este momento, en esta coyuntura, donde muchas personas están perdiendo su trabajo y que si para alguien era súper común irse al Starbucks, comprarse su café y su dona y todo lo demás y se gastaban 200 pesos, pues ahora si te quedas sin chamba, pues ya la de los atoles afuera, si bien nos va, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la elasticidad de ingreso de la demanda, tenemos que ver si son bienes, ¿cómo se puede decir? Básicos, o también son bienes de lujo, o también existen un cierto tipo de bienes que aunque aumente el ingreso, disminuye su demanda porque se considera que son bienes inferiores, ¿no? Entonces, si ahora que aumenta mi ingreso, pues ya no voy a consumir café del Oxxo, del 7-Eleven, pues porque es bien inferior, me veo más guapo ahí con una taza del Starbucks o del Cielito, querido café o del que ustedes quieran, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a mostrar este coeficiente. Se mide la sensibilidad o grado de respuesta de la cantidad demandada de un bien ante variaciones en la renta de los consumidores. ¿Sí? ¿Cómo se construye matemáticamente este coeficiente? En el numerador vemos el cambio en la cantidad demandada de X, ¿no? Y en el numerador vemos el cambio en la renta de los consumidores, en el ingreso de los consumidores. Y la lógica es la misma que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son los valores numéricos que puede tomar este coeficiente? Aquí nuevamente importan los signos, ¿no? Si es positivo o es negativo. Cuando el valor del coeficiente es mayor que 0, es decir, es positivo, nosotros asumimos que los bienes son normales. Es decir, un bien normal, en un bien normal, en un bien normal, los aumentos en la renta, los aumentos en el ingreso del consumidor generan de manera, es que iba a decir normal, ¿no? Generan siempre aumentos en la demanda. ¿Sí? Dice, la demanda de algunos bienes normales básicos, como la vivienda o como el vestido, no aumenta tanto con el aumento de la renta, porque son bienes de primera necesidad. ¿Sí? Entonces son bienes muy estables en su demanda. También me dicen que cuando el valor del coeficiente está, bueno, en este caso, ¿no? Que dice está entre 0 y 1, son bienes normales inelásticos al ingreso, estos bienes de primera necesidad. Cuando toma valores superiores a 1, ya estamos hablando que son otro tipo de bienes normales. No sé si me explico en esta cuestión. Cuando el valor del coeficiente está entre 0 y 1, son bienes normales, que son inelásticos al ingreso. Es decir, todos aquellos bienes de primera necesidad. ¿Sí? Hay otros bienes normales en que a medida que aumenta el ingreso, aumenta nuestra cantidad demandada de ellos. ¿Sí? Opera la lógica esta del impacto en el ingreso. Pero hay otros bienes que a pesar de que aumenta el ingreso, su demanda disminuye porque ¿son qué? Son bienes inferiores. En ese caso, el valor del coeficiente es negativo. Y entonces, si ustedes se transportaban a la escuela en metro y ahora aumenta su ingreso, ¿no? Y se pueden comprar un auto, entonces, bueno, ya dejan de utilizar el metro pues porque es un bien inferior, o bien aumenta su ingreso y se pueden transportar ahora ustedes solitos en una plataforma como Uber o Didi o todo lo demás, ¿no? Pues ya no consumen el bien metro porque es un bien inferior, ¿sí? Entonces, no sé si me explico con esta clasificación del valor del coeficiente en función del tipo de bien, chicos. Sí. Sí, ¿Sí? Ok. Sí.
Entonces, bueno, aquí vienen unas gráficas. Sí, profesora. No me interesa tanto que... Vamos acá. ¿De qué depende, ¿no? esta elasticidad ingreso de la demanda? Me dice, depende obviamente del nivel de ingreso de los consumidores, de personas con niveles de ingresos bajos respecto a personas con niveles de ingresos altos van a tener distintos comportamientos ante aumentos en el ingreso, en el consumo de determinados bienes como del grado de necesidad del bien para los consumidores. Fíjense, generalmente las personas que tienen niveles de ingreso bajo, la mayor parte de ese ingreso se va a cosas básicas, ¿no? Estamos hablando de vivienda, de transporte, de alimentación. Y ustedes ven a personas con niveles de ingresos altos, estamos hablando que son personas que sus pautas de consumo son totalmente distintas, ¿no? Y entonces de su ingreso, ese porcentaje que transporte es pequeño y tienen un presupuesto suficiente para irse de viaje y tienen un presupuesto suficiente para, no sé, para ellos es básico irse todas las mañanas al gimnasio y que te den masaje o al spa o al squash, ¿no? O sea, para alguien así el club es una cuestión básica, ¿no? Para una persona con un nivel de ingreso bajo, ¿no? Un gran porcentaje de la población en México dice, oye, pues el club mejor como, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes comportamientos ante la demanda de ciertos bienes y por eso también esos van a ser bienes de lujo para nosotros, mientras que para otro segmento de la población pueden ser considerados bienes básicos, aunque en coyunturas como esta, pues mucha gente aún también de ese sector pues está viendo a que el club o la escuela privada o todo lo demás pues les resulta pesado de cubrir, ¿no? Entonces, vean, aquí encontramos diferentes tipos de elasticidades, ¿no? Ingreso de la demanda. Esto ahorita se los explico, pero quiero que veamos un ejercicio. Entonces les comparto nuevamente el pizarrón. Déjenme, me vengo para acá. Y aquí está la elasticidad ingreso. Dejen nada más, la hago más grandecita para que la puedan ver. ¿Sí? Vean, me dicen cuando ya esté claro. ¿Sí? Sí, ya se ve. Ya se ve. Es que, a ver, déjenme, es que le tengo que mover aquí porque como estoy grabando, les digo que ahora tengo un conflicto entre lo que se ve en esta computadora y lo que se ve en el otro monitor. Vean, tengo nuevamente, ¿no? Mis ecuaciones de demanda y de oferta. Lo que ustedes ya saben, que se lo van a aprender, ¿no? Igualo ambas ecuaciones, despejo el precio y obtengo que el precio de equilibrio es de 9. Ya no me detengo tanto en esto porque ya lo hemos hecho. Ustedes ya saben cómo obtienen el precio de equilibrio, ¿no? Y cómo obtienen las cantidades de equilibrio. Igualan y luego ese precio lo sustituyen, ¿sí? Entonces dicen, cuando las personas, cuando el ingreso de una persona era de 2,000, ¿sí? Él a un precio de 9 demandaba 414 tazas de café al año, un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa, dice aquí, cuando el ingreso aumenta y ahora es de 7,000? Y el precio del café permanece constante. Es lo que estamos hablando. Algo pasó. Cuando aumenta el ingreso, ¿qué le pasa a la curva de demanda? Se desplaza hacia la derecha. Y al mismo precio, ¿no?, que tiene una taza de café, como ya desde aquí ya sé que es un bien normal. ¿Sí? Vean. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Con esta nueva curva se demandan 500 tazas de café. Tengo que saber el valor del coeficiente y también la magnitud del coeficiente me va a decir qué tanto se desplaza o no. ¿Qué hago? ¿Qué datos meto? En el numerador va a ir ¿qué? Los cambios en la cantidad. ¿Sí? En los cambios en la cantidad que demandada de café. 500. No sé si, bueno, es que aquí se me está, ok. 500, que son estos de acá, menos la cantidad inicial que yo demandaba.
500 menos 414. ¿Y aquí qué va? Pues el promedio, 500 más 414 entre 2. Y esto va a ser igual a 86 entre 457. Ya tengo esta parte de la ecuación. ¿Qué me falta? Si ustedes se acuerdan, aquí en la cruzada, yo veía cambios en el precio de otro bien, de la mermelada de fresa o del atún que les platicaba, o del refresco o de las hamburguesas. Aquí, ¿qué voy a poner en el numerador? El cambio en el ingreso. El ingreso era de 2,000, ahora es de 7,000, entonces mi ingreso final es de 7,000 menos 2,000, y esto me da 5,000. Si yo sumo los dos ingresos, me da 9,000 entre 2, 4,500. Y ya tengo esto. Resuelvo. Y me dice que en el numerador es 86 entre 457.18. 5,000 entre 4,500, 1.11. Y esto me dice que es 0.16. Vean, es un bien normal, pero el valor del coeficiente está entre 0 y 1, ¿sí? ¿Qué puedo decir de eso? Si ustedes se acuerdan de aquí del valor de la clasificación del coeficiente, me decían que este sería el caso, este que estamos revisando nosotros, de un bien de primera necesidad. ¿Sí me explico? Porque Sí. si bien es positivo, no toma una magnitud muy grande, ¿no? Es pequeña. Entonces me dicen, todos aquellos bienes que se mueven entre 0 y 1 son bienes normales, pero de primera necesidad. ¿Sí? ¿Dudas con qué hicimos acá, chicos? No. No por ahora. Realmente, creo que está sencillo. Es importante que ustedes, ¿cómo se llama? Realicen ejercicios, y para eso son los ejercicios. Están viendo ya la pantalla de las diapositivas, ¿cierto? Sí. Vean, esto viene en parking. Y si ustedes se dan cuenta aquí donde me dicen que es una demanda, ¿no? Inelásticas, o sea, al ingreso, son positivos. Pero vean, están entre 0 y 1. Son bienes de primera necesidad. El valor del coeficiente es pequeño, y aquí viene alimentos, telefonía, periódico, ropa, ¿no? Un mobiliario de una casa, bebidas alcohólicas, como no, tabaco también, ¿por qué no? ¿Sí? Pero vean, ¿cuáles son qué tipo de bienes son los que más van a cambiar, más se va a modificar su cantidad demandada ante cambios en el ingreso? ¿Por qué digo esto? Porque si una persona fuma en todo el día 10 cajas de tabaco, por mucho que cambie su ingreso, pues ¿cuánto podrá fumar? Pues 2 más, ¿no? O bien alimentos. Aquí también depende del tipo de alimentos, ¿sí? Pero no cambian tanto. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dinero? ¿No? Ah, bueno, entonces nos vamos a comer en restaurantes, y ahora nos vamos a Japón, y el otro mes nos vamos a Alemania y vamos más al cine, ¿no? Y entonces ya no me gusta llegar en metro a la UAM, y ahora ya me voy en otra forma, hasta llego en helicóptero, ¿no? Entonces, o me compro un auto, ¿sí? Estos son bienes donde sí el valor del coeficiente me habla de que son bienes normales, pero muchos de ellos van a ser de lujo. Aquí no está el caso, ¿no? Pero puede haber coeficientes negativos, y son bienes que los consumidores, a pesar de que aumenta el ingreso, los perciben como inferiores y ya no los compran. ¿Sí me explico, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, vean, dejo de compartir la pantalla.